hemos visto cómo Jesús prometió que ahí estaría. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Que en ese pedacito de pan, ahí está Jesús. Bueno, la Sagrada Escritura nos lo revela. Hermanos, es una alegría tenerlos de vuelta en nuestra aula virtual de evangelización activa. Durante las siguientes sesiones profundizaremos en una de las promesas más hermosas que Jesús nos hizo antes de regresar al cielo junto a su Padre y que podemos encontrar en su palabra. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y hoy mismo quiere hacerse presente en tu vida. Lamentablemente estamos tan acostumbrados a creer por lo que hayamos visto, tocado o sentido, que de este modo vamos haciendo a un lado nuestra fe, lo que nos deja en una posición mucho más complicada para poder aceptar esta realidad. Acompáñanos a descubrir a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el verdadero amigo que se queda en medio de nosotros por este milagro de amor llamado Eucaristía. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Vamos a iniciar hoy un nuevo capítulo. Terminamos ya nuestro capítulo 3 acerca de las principales enseñanzas que Jesús nos dejó. Vamos a iniciar ahora un nuevo capítulo, las principales promesas de Jesús. Jesús no solamente vino a enseñarnos, sino también vino a hablarnos de realidades y de elementos maravillosos que nosotros como cristianos podemos vivir. Unas de estas promesas se irán cumpliendo directamente aquí entre nosotros, pero algunas otras serán cumplidas hasta la eternidad. En esta unidad vamos a ver las promesas de Jesús. Jesús hizo grandes y maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Algunas de ellas las podremos nosotros ya empezar a vivir, se cumplirán aquí entre nosotros. Y algunas de ellas están referidas a la vida eterna, para que nosotros nos sintamos siempre animados, para que podamos nosotros sentirnos con ese deseo de alcanzar estas promesas. Básicamente, aunque fueron muchas cosas las que Jesús nos dijo, prácticamente podríamos resumir las promesas de Jesús en 3. La primera promesa, Él nos dice que estará con nosotros siempre. La segunda promesa que nos hace es que nosotros estaremos con Él siempre. Aquí en la tierra Jesús estará con nosotros siempre, es promesa de Él. Pero también nos ofreció, nos prometió que estaríamos con Él eternamente, que con Él conviviríamos y pasaríamos toda la eternidad. Y para que estas dos promesas se pudieran realizar, nos hizo una tercera y grandísima promesa, que es la promesa del Espíritu Santo. Estas 3 grandes promesas resumen y nos ayudan a trabajar, a sentir su presencia y a crecer sobre todo en una relación íntima, profunda y personal con Él,
que, como decíamos desde el inicio de nuestro curso, pues es uno de los grandes objetivos de su venida aquí entre nosotros. Y bien, pues vamos a iniciar con la primer promesa. La primer promesa: yo estaré con ustedes. Hemos visto ya la importancia de la oración y de cómo la penitencia como un instrumento de la gracia para crecer en nuestra relación con Dios y así poder superar todos nuestros pecados, todas nuestras deficiencias. Vamos a iniciar ahora este nuevo tema que son las promesas de Jesús. En ellas vamos a ir descubriendo esta maravilla. Como decíamos ahorita, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Y para que estas dos se cumplan, Él nos dará el Espíritu Santo. Iniciamos pues con este tema de la presencia de Jesús con nosotros hasta el final de los tiempos. Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 20, nos dice lo siguiente. Dice Jesús: vayan y enséñenles a poner por obra todo lo que les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Esta es una de las citas que debemos de tener subrayada en nuestras Biblias, porque es una promesa grandísima. Dios no se fue, Él se quedó con nosotros. Él quiere seguir compartiendo nuestra vida, quiere seguir compartiendo nuestras dificultades, nuestros gozos, nuestras alegrías. Él quiere estar presente contigo y conmigo. Él quiere estar presente. Por eso es que su nombre no solamente es Jesús, que sabemos que en hebreo Yeshua quiere decir Dios salva, sino que es también el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Él quiere permanecer en tu vida, quiere permanecer en tu casa, quiere permanecer en nuestros negocios, en todas las áreas de nuestras vidas. Y bueno, pues como Él ahora ciertamente pues todavía tiene cuerpo, pero sin embargo es un cuerpo glorioso en donde Él puede pues controlar a voluntad si se deja ver o si no se deja ver, si pasa a nuestro ámbito físico y podemos tener la experiencia sensible de Él, o si prefiere estar pues así un poco, diríamos nosotros, escondido. Realmente no es que esté escondido, sino que tiene unas formas particulares de estar entre nosotros. Y básicamente podríamos nosotros hablar de 4 formas, de 4 presencias. Una de ellas, quizás la más importante, es la de la Eucaristía. Jesús está presente entre nosotros a través del sacramento eucarístico. Una segunda presencia es la de los hermanos, sobre todo, como lo veremos en unos momentos más, en los más necesitados. Ha querido quedarse también en su palabra. Aquí en su palabra encontraremos la presencia real. Y finalmente, ha querido quedarse en los obispos y en los sacerdotes. Formas sensibles, formas tangibles, a través de las cuales nosotros podemos encontrar a Jesús continuamente cerca de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y continuar con nosotros hasta el final de este mundo. Y quisiera pues hoy iniciar con esta primera forma de la presencia de Jesús en nuestra vida, que es muy importante y que a veces no valoramos. Hay tantísimos cristianos que no valoran la Eucaristía. Hay mucha gente que va a misa, pero ¿cuánta gente comulga? Hoy nuestras estadísticas nos dicen que solamente el 17%, en el mejor de los casos, el 17% de nuestra población cristiana católica asiste a la misa. Eso deja al 83% completamente al margen de esta presencia maravillosa, transformante de Jesús en nuestras vidas. Pero lo que también es muy triste es que de este 17% que hoy asiste a nuestras celebraciones,
en la mayoría de los casos no llega al 50% las personas que se acercan a comulgar. Y esto de veras, pues es, casi podría yo decir que es trágico. Imaginen ustedes, de todo el pueblo de Dios, podríamos decir que ni siquiera el 6 o el 7% se acerca a recibir la comunión, a participar de esta presencia transformante en el alma que nos hace sentir la dulzura, la alegría, la paz que Dios quiere comunicarnos a través de su Hijo amado Jesucristo. Y esto porque la gente hoy no se acerca a comulgar. Esta primera presencia, la presencia de Jesús en la Eucaristía, es una presencia que ciertamente es una presencia escondida. Podemos pensar en el tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros que no era fácil para sus contemporáneos descubrirlo. Descubrir en este hombre, ¿verdad? En esta persona que caminaba entre ellos y descubrir que Él era pues realmente Dios, que Él era realmente pues alguien que ellos no podían ver. Ellos veían simplemente a un ser humano como nosotros, que hablaba como nosotros, que caminaba como nosotros, que participaba de la vida como nosotros, que comía como nosotros. Ellos veían una persona aparentemente normal como todos nosotros. Sin embargo, detrás de esta persona, en ella existía el misterio de Dios, en un misterio grandísimo, ¿verdad? El misterio de la encarnación. Y por eso nos dice la Sagrada Escritura, quisiera que fueras a tu Biblia en el capítulo 16 de Mateo. Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Quisiera que abrieras tu Biblia en el capítulo 16 a partir del versículo 13. Dice el texto: de camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Fíjate en el versículo 17. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá prevalecer en ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús pregunta: según ustedes, ¿quién soy yo? Y esta respuesta es sumamente importante. ¿Es un gran personaje? ¿Quién es Jesús para ti hasta ahora? Aún incluso después de esto que ya hemos estado viendo sobre Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un gran personaje? En un tiempo que me tocó todavía vivir a mí, el tiempo de los hippies, allá por los años 60, pues decían que Jesús había sido el primer hippie, porque usaba su pelo largo, su barba, y andaba en chanclas y guaraches, y era el del amor y paz, ¿verdad? Era su emblema. Jesús, pues era el jefe de los hippies, porque hablaba del amor y hablaba de la paz y traía su pelo largo, y los hippies andaban también en guaraches y decían: ya no queremos la guerra, queremos la paz. El Che Guevara, pues lo tenía también como modelo, porque él decía: este fue un gran guerrillero, se les opuso a los poderes de aquel tiempo. Sabemos que en el tiempo de Jesús el poder político y el poder religioso prácticamente estaban unidos.
Realmente los romanos ejercían ciertamente un dominio, pero el poder público y el poder religioso estaba en manos de los fariseos y los doctores de la ley. Así que Jesús, pues como lo leemos en la Escritura, se les enfrenta, los cuestiona. Y entonces decía el Che Guevara y toda esta línea de insurrección armada, ¿verdad?, que buscaba pues un cambio de vida, que buscaba pues atender a los pobres como lo hizo Jesús, pues lo encontramos continuamente en muchos pósters. También todo esto ocurre más o menos a finales de los años 60, principios de los 70. Jesús va a ser un guerrillero también. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? En los años 70 salió una película que hizo gran furor. Se llamaba Jesucristo Superestrella. Y yo me acuerdo haber ido en alguna ocasión a una conferencia en donde una religiosa estaba dando una plática sobre este tema. Y me acuerdo que escribió en un gran pizarrón el título de esta película. Era una religiosa americana. Estaba yo tomando un curso allá en Estados Unidos. Y entonces puso ahí, Jesus Christ Superstar. Jesucristo Superestrella. Y estaba haciendo más o menos este tipo de cuestionamiento que yo en este momento hago contigo. Y entonces se voltea en un cierto momento, vuelve a agarrar su gis y entonces tacha la palabra superestrella y le pone Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el Señor. Jesús no es una superestrella. Jesús es el Señor. Y esto es lo que hemos escuchado en este texto. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues unos dicen que eres Elías, otro que eres un gran profeta. Pero, ¿y ustedes? ¿Ustedes los cristianos? ¿Ustedes los que me vienen siguiendo? ¿Ustedes qué? ¿Qué es lo que tú dices que es Él? Y bueno, pues Pedro lo descubre y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Para el hombre de hoy también le resulta descubrir a Jesús un gran enigma. Y le resulta más difícil descubrirlo en la Eucaristía. Cuando tú vas a la misa, cuando el sacerdote levanta la hostia y la presenta, ¿eres capaz de descubrir ahí a Jesús? Hoy el hombre está metido solo en lo inmanente, en lo sensible. Le es difícil ver a Jesús en la Eucaristía. Y es que esto, como con Pedro, solamente es posible para el amor y para la fe. No podemos con facilidad descubrir a Jesús. Necesitamos la fe. Para que podamos nosotros, como Santo Tomás, cuando el sacerdote levanta la hostia, que es una tradición que fueron imponiendo los jesuitas y que todavía en muchas de nuestras parroquias todavía pues lo podemos nosotros ver y vivir. Cuando el sacerdote levanta la hostia, los jesuitas fueron introduciendo sobre todo pues en la parte alta del medievo, cuando la gente ya no creía en nada de esto, decían las palabras de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Recordarás que Tomás no creía en esto. Los discípulos fueron a decirle, hemos visto al Señor. Y dice él, si yo no meto mis manos en los agujeros de sus clavos, si yo no meto mi mano en su costado abierto, dice, no creeré. Y bueno, nos dice en el Evangelio de Juan que una semana después, pues se presenta nuevamente Jesús, ahora sí estaba Tomás, y entonces el Señor le dice, a ver Tomás, ven para acá, dame tu dedo y mételo en los agujeros del clavo, dame tu mano y métela en la llaga de mi costado y cree. Y entonces nos dice que él
pues completamente arrepentido y lleno de vergüenza, le dice: Señor mío y Dios mío. Ahora crees porque me has visto. Dichosos aquellos que sin haberme visto creen. Y bueno, pues eso es lo que somos nosotros, los que sin ver podemos nosotros creer. Es difícil descubrirlo. Y por eso los jesuitas en este momento pues invitaban a la gente a repetir cuando el sacerdote presenta la hostia, a decir: Señor mío y Dios mío, recordando estas palabras de Santo Tomás, que no creía, pero ahora que lo tenía enfrente de sí mismo, lo descubría como su Dios y como su Señor. Lo que es realmente valioso e importante, generalmente no lo podemos ver. No podemos ver a Jesús en la Eucaristía. Y sin embargo, ahí está. Jesús nos espera en todos los sagrarios. Es su presencia escondida. Decía uno de los pastorcitos, Francisco, decía que es la presencia de su Jesús escondido. Y este niño de apenas 9 años se iba a pasar las tardes completas ahí, a un ladito del sagrario, en la iglesia de su comunidad. Y ahí estaba con su Jesús escondido. Él tampoco lo podía ver, pero sabía que ahí estaba. Es la presencia escondida de Jesús, hermano. Ahí está para escucharnos, para consolarnos. Puedes irte a las capillas donde hay un Santísimo, como le llamamos, donde está la presencia escondida de Jesús. Y Él ahí te escucha. Cierto que en todas partes te escucha. Él está presente en todos los lugares, porque es omnipresente. Pero ha querido quedarse ahí. Ha querido quedarse en el Santísimo para escucharte, para consolarte. Es impresionante la experiencia de estar en las capillas consagradas al Santísimo Sacramento, en donde llega un momento en que prácticamente lo puedes sentir. Sabes que te está escuchando. Mucho más cuando tenemos problemas, cuando necesitamos a alguien con quien desahogarnos. Entonces nos podemos dar cuenta de que efectivamente Jesús está ahí y que me escucha y me consuela, y puedo llorar y sentirme consolado, amado y escuchado, porque ahí está Jesús en el sagrario. Así lo prometió. Lo hemos escuchado hace un momento. Hemos visto cómo Jesús prometió que ahí estaría. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Que en ese pedacito de pan, ahí está Jesús. Bueno, la Sagrada Escritura nos lo revela. Yo quisiera que abrieras ahora tu Biblia en el capítulo 26, los versículos 26 al 28 del Evangelio de Mateo. Dice Jesús en este texto: durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dando a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias lo dio a sus discípulos diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Jesús en esta última cena revela su presencia a través de la Eucaristía. Él revela su presencia a través de este pedacito de pan que nosotros veríamos simplemente como un pan, como en el tiempo en que Jesús caminaba entre la gente de Jerusalén, de Nazaret, que veían simplemente un hombre, pues nosotros vemos simplemente un pan, pero no es pan. Después de la consagración, después de que el sacerdote ha pronunciado las palabras consacratorias, en ese pedacito de pan ya no está el pan, ahora está Jesucristo, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, realmente presente. Sin embargo, pues
Hay gente, hay personas que niegan esta presencia. Entre ellos, por ejemplo, están los testigos de Jehová y en general los protestantes. Quizás tú hayas tenido o tengas trato con algunas personas como ellas. A veces, pues en nuestras familias, algunos han cambiado de religión y se han hecho testigos de Jehová o se han hecho protestantes. ¿Y por qué ellos no creen? ¿Por qué ellos no aceptan estas verdades? Bueno, pues por ejemplo, los testigos de Jehová han cambiado incluso la Biblia. Por eso, pues es una de las sectas que ellos se dicen cristianas, son sectas cuasi religiosas que no tienen realmente ningún sustento, porque incluso fueron tan atrevidos, fíjate en esto, fueron tan atrevidos los testigos de Jehová que han hecho cambios en la Sagrada Escritura, la modificaron para que se acomodara a su doctrina, para que se acomodara a lo que ellos creen. Y en este texto que acabamos de leer, en este capítulo 26, en los versos 26 y en el 28, Jesús claramente, como te lo acabo ahorita de leer, dice Jesús: durante la cena tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. En las Biblias de los testigos de Jehová, tú encontrarás que cambiaron el verbo ser por el verbo significar. Ellos cuando te visitan, obviamente te dicen, y así lo ponen, si tú te fijas, la Biblia de los testigos de Jehová dice Nueva Traducción Revisada. Y ellos te dicen, no, lo que pasa es que la interpretación no es correcta. Sin embargo, ellos cambiaron la palabra. El verbo que utiliza la Sagrada Escritura en griego, que es como yo les digo, porque pues a veces también ahí en la casa parroquial de repente nos visitan, yo les digo a estos hermanos, mira, vamos a la Biblia. Y entonces luego me voy a este texto, porque el problema de todo estriba en cómo interpreto yo la Biblia. Yo le digo, tú crees algo porque la Biblia te lo dice, pero realmente este libro que tú estás leyendo está escrito conforme a la verdad, o ya le hicieron modificaciones, porque pues yo a esta Biblia le puedo poner cualquier cosa y decir lo que yo quiera, pero eso es lo que dijo Jesús. Nosotros la recibimos directamente de los apóstoles. Y las únicas Biblias que están cambiadas, si recordarás, te lo decía al inicio de nuestra formación, la única Biblia que está cambiada, modificada en su texto, es la de los testigos de Jehová. Ellos cambiaron la palabra del verbo ser, que sería estin, ¿verdad? Esto es mi cuerpo. La cambiaron y dicen sus Biblias, si en alguna ocasión tienes la oportunidad de leerlo o alguno de los hermanos por ahí te visita, pues va a decir, esto significa, no es. Una cosa es que las cosas signifiquen, ¿verdad? Yo soy en un momento dado una significación de Jesús, pero yo no soy Jesús. Y lo que tenemos en la Eucaristía no es un símbolo, no es un signo, es realmente la presencia. Esto es mi cuerpo. Y lo que comieron los discípulos, lo que seguimos comiendo nosotros, los cristianos, es el cuerpo de Jesús. Después de la consagración, no significa. Cuando vamos, por ejemplo, a una primera comunión, verás que pues ponen ahí sobre el altar trigos y panes y ponen también vino. Bueno, todo eso significa, son signos de la Eucaristía. Pero esa no es la Eucaristía. La Eucaristía está en el pan ácimo, en el pan que se consagra y que deja de ser pan para empezar a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, ellos cambiaron el verbo estin por el verbo griego semeion, que tiene el valor de significar. Y claro, ellos dicen que es una nueva traducción de la Biblia. Sin embargo, esto es completamente
equivocado. En griego, la palabra ser y significar es completamente diferente. Uno es el verbo ser y otro es la palabra significar. Y lo que ellos tienen ahí en sus Biblias es significar. De manera que ellos por eso niegan que esta sea pues una presencia real. Los demás hermanos protestantes también niegan esta presencia real. Sin embargo, es importante para ellos el que veamos un texto de la primera comunidad. San Pablo le escribe a la comunidad de Corinto porque tenían una serie de desórdenes dentro de la Eucaristía, que bueno, como ya hemos comentado, le llamaban ellos la Cena del Señor. Y bueno, pues traían por ahí todo un desorden en este tema. Y bueno, pues San Pablo escribe a los Corintios y en el capítulo 11 dedica una buena sección para que ellos entiendan de qué se trata este texto. Quisiera que abrieras tu Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, los versículos del 23 al 29. Y ahí vamos a darnos cuenta de cómo San Pablo corrige a la comunidad para que ellos entiendan que verdaderamente lo que tienen en sus manos no es un pedazo de pan, no significa el cuerpo de Cristo, no significa su sangre, sino es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor. Dice el texto: por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Así pues, siempre que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que él venga. Escucha el verso 27. Por eso, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, gente que no se confiesa, gente que cree que va a pararse a recibir un caramelo, una cosa así, que no lo hace con la devoción, o sea, siendo consciente de lo que está recibiendo, escucha lo que dice: peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Dice San Pablo: examínense pues cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz, porque quien come y bebe sin discernir, sin darse cuenta lo que se está comiendo, dice, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Come y bebe su propio castigo. Es decir, no nos podemos acercar a la comunión si nosotros no estamos en gracia, si nosotros no discernimos ahí, si nosotros no tenemos fe. Por eso el sacerdote, cuando te va a dar la comunión, te muestra la comunión y la pone delante de tus ojos y te dice: el cuerpo de Cristo. Y tú dices: amén, que quiere decir: es verdad, sí creo, así es, así era, así será siempre. La palabra amén por eso no se ha traducido, porque tiene muchos significados dentro de la mentalidad hebraica. Significa sí creo, sí es, me adhiero, lo comprendo. Cuando el sacerdote te pone por eso la hostia, para que tú, consciente de estas palabras que hemos escuchado de San Pablo, tú puedas decir sí creo, es decir, sí discierno que esto que voy a comer ahora no es un pedazo de pan, sino que esto que voy a comer ahora es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí estoy diciendo sí, voy a comerme a Jesús.
voy a comer su cuerpo y a beber su sangre. Y el que no lo hace, yo veo mucha gente que de repente se acerca a comulgar, viene distraído, viene pensando en otras cosas. No me ha faltado, sobre todo en los jóvenes, pero también en algunos adultos, que se acercan a comulgar con un chicle en la boca. Cuando que la Santa Iglesia nos pide que al menos tengamos una hora de ayuno, de sacrificio, de preparación para este momento tan importante. Recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. No, ahí viene la gente masticando su chiclote, volteando para un lado, saludando a los amigos. Hola, ¿cómo están? Sí, ahorita nos vemos a la salida para irnos al cine, etc. El que come sin discernir, mira qué duras las palabras de Pablo. El que come sin discernir el cuerpo de Cristo, dice, se come su propia condenación. En vez de ser un alimento que haga bien al alma, se convierte en un alimento que destruye nuestra vida eterna. Por eso es importante que nosotros hagamos conciencia cuando nos acercamos a comer y a beber del cuerpo y de la sangre del Señor. Y lo más importante es que esta presencia no solamente es para tenerlo cerca, para poder hablar con Él, sino que Jesús lo puso como una condición, se dice en latín, sine qua non, es decir, sin la cual no puedo tener vida eterna. Una persona que no comulga, una persona que no come y no bebe de la sangre del Señor, no puede tener vida eterna. Y esto también está muy claro en la Sagrada Escritura. Yo quisiera que vieras un texto, porque los hermanos separados dicen, oye, ¿esto qué? Pues nosotros no comulgamos. ¿Y qué? Pues fíjate qué grave es no comulgar. Quiero que abras ahora tu Biblia en el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, y veas sobre todo los versículos 51 al 54. Este capítulo 6 de San Juan nos presenta lo que se conoce como el sermón eucarístico. Juan no repite, que Juan escribe ya muchos años después de que están ya las comunidades establecidas, Juan no repite este texto que leímos de Mateo 26, que está también en los demás evangelistas, que se le llama la institución de la Eucaristía. Él ya no la repite, porque ya es algo que pues todo mundo ya conoce. Ya San Pablo también a través de su carta a los Corintios pues ha hecho pues que dejar claro que está realmente presente. Juan más bien ha caminado por otro camino para que profundicemos en lo que realmente es y sobre todo en la necesidad de comerlo como un verdadero alimento para que nos dé vida. Y entonces veamos, quiero que vayas a tu Biblia. Es importante que subrayes estos textos y dentro de estos textos ahorita te voy a dar algunas indicaciones importantes. Capítulo 6 de San Juan, versos 51 al 54. Sermón eucarístico de Jesús. Dice Jesús: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, yo la doy para la vida del mundo. Versículo 51. Yo soy el pan bajado del cielo. Él es este pan. Dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Verso 52. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Un texto verdaderamente importante. Sin embargo, bueno, pues se argumenta que generalmente los hermanos separados argumentan que se trata de un comer
intelectualmente. Es decir, cuando yo leo, me estoy alimentando también mi alma. Vamos a ver esto más adelante cuando veamos la palabra de Dios. Pero es a través de la palabra como también me alimento. Sin embargo, pues esto está usado en un sentido metafórico, no en un sentido real. Y a veces es que usamos este sentido metafórico. Por ejemplo, ¿cómo le dice el novio a la novia que la quiere mucho? Y le dice, te voy a comer a besos. ¿Y qué quiere decir? ¿Que la va a morder o cómo está? No, es simplemente que la va a llenar de besos. Es un sentido metafórico, es un sentido poético. Y en general nuestros hermanos separados dicen que Jesús está hablando aquí en un sentido así, en un sentido metafórico, no en un sentido real. Hay algunos ejemplos que nos lo presentan así también. Hay un texto, por ejemplo, en Ezequiel 3, en el capítulo 3, en el verso 1, en donde podemos ver cómo hay efectivamente esta visión también o esta forma de hablar metafórica en el sentido de comer. Yo quisiera que fueras al texto de Ezequiel 3:1. Dice el texto. Y me dijo, hijo de hombre, come este libro y ve luego hablar al pueblo de Israel. Está hablando de comerse el libro de la ley. Sabemos que Ezequiel no se comió el libro de la ley. Imagínate que el libro de la ley pues sería no sé cuántos rollos de papiro. No está hablando de que comérselo. Dice incluso el texto, yo abrí la boca y él me hizo comer el libro diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y su sabor era dulce como la miel. Está hablando de lo dulce que es la palabra, en fin, está hablando en un sentido verdaderamente poético, metafórico. Y entonces, pues podría haber quedado la duda de si efectivamente Jesús estaba hablando en este texto de Juan 6, si estaba hablando en un sentido metafórico, como en este caso de Ezequiel, o estaba verdaderamente hablando de comer. Los griegos, regreso a mi texto, si quieres regresar a tu texto de Juan 6, Jesús en este texto habla de comer y cuando nosotros lo leemos en español, siempre vamos a encontrar la palabra comer. Sin embargo, los griegos tienen dos palabras para comer que son distintas. Una de ellas es trogon y la otra es phagein. Son dos palabras distintas. Las dos significan comer. Sin embargo, phagein, el verbo comer, puede tener todos los usos, ¿verdad? Por ejemplo, pues esta palabra seguramente ya la has oído combinada. Antropófago. El antropófago se come a la gente. Se la mastica, ¿verdad? Son esa gente que vive pues en algunas partes aisladas y que todavía tienen esa pues mala costumbre, por ejemplo, de comerse a sus enemigos. Hacen una guerra y bueno, pues a algunos de los cadáveres y a algunos de los que están vivos los matan precisamente para comérselos. Son antropófagos, se comen físicamente la carne. Pero puede tener también, esta palabra phagein, puede ser usada en un sentido metafórico. Este texto que te acabo de leer de Ezequiel, en la Biblia de los 70s, que se llama así, ya la vimos al principio de nuestras reuniones, esta Biblia está escrita en griego, y si tú fueras a una Biblia de los 70, una Biblia en griego del Antiguo Testamento, encontrarías que en este pasaje de Ezequiel 3:1 le dice el ángel come, y la palabra que aparece es del verbo phagein. Sin embargo, San Juan fue muy precavido, sabiendo que esto pudiera malinterpretarse. Así que a partir del versículo 54, porque es quizás uno de los más importantes, de ahí empieza la parte pues medular de esto, dice en el verbo 54.
el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esta es la gran promesa que veremos en nuestra próxima reunión. Como Jesús nos promete estar con nosotros estar con Él eternamente. Hasta aquí, hasta el verso 53, San Juan viene usando todas las veces que dice en todo el texto, desde el inicio hasta el versículo 53, absolutamente en todas ha usado el verbo phagein. Siempre que tiene que decir que hay que comer algo, siempre ha usado el verbo phagein. Sin embargo, a partir del versículo 54, y lo usa por 3 veces, usa el verbo trogon, que significa masticar, es decir, comer masticando, roer, morder. Con esto quería evitar que la gente como tú y como yo, muchos siglos después de estos eventos, pudiera pensar, como hoy lo hacen los hermanos separados, que lo único que hacemos es una cosa significativa, una cosa simbólica, como algunos han dicho, bueno, pues si acaso se habrá hecho en algún momento y Jesús lo habrá hecho en la última cena, pero esto pues no es así, ¿verdad? No nos podemos comer la carne de nadie. Y bueno, pues esta es la palabra de Dios, por eso San Juan quiso cambiar el verbo phagein y utilizar ahora el verbo trogon, para que entendieran que tenían que masticarlo, morderlo. Obviamente, ¿cuál fue la reacción de la gente? Pues la hizo entrar en una crisis. Imagínense ustedes que los judíos no podían ni siquiera comer carne de cerdo porque era una carne impura. Ahora imagínense, pues la antropofagia estaba completamente prohibida. Y lo que Jesús le está diciendo es que para que puedan tener vida y Él los pueda resucitar, tienen que comer, masticar, morder, se tienen que convertir en antropófagos, tienen que darle de mordidas a Jesús y comerse su carne. Esto obviamente en toda la gente que lo está escuchando, pues va a causar una verdadera crisis. El mismo San Juan nos relata esta crisis. Un poquito más adelante, verso 60 de este mismo texto de Juan 6 dice: muchos de sus discípulos al oír a Jesús decir esto, dijeron: esta doctrina es inadmisible. Esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Es decir, ¿quién puede aceptar que para que tú puedas tener vida y para que puedas estar con Él y para que puedas permanecer con Él y para que puedas seguir siendo su discípulo y para que puedas llegar a la vida eterna, te tienes que comer un pedazo de carne del hombre que te lo está hablando? O sea, imagínate que ahorita yo, para que tú pudieras seguir siendo cristiano, te dijera que tienes que venir y morderme. O sea, que tienes que comer la carne de tu sacerdote o de algún hermano y tienes que comerla, morderla, roerla, masticarla, que es el verbo trogon. Pues tú dirías, no hombre, están locos, esta gente son caníbales, antropófagos, o sea, simplemente es inadmisible. Y dice que mucha gente se empezó a ir, ya no lo seguían. Jesús pues ve que la cosa se puso grave, pero pues que tenía que decirles la verdad, que el que no come y no bebe de su cuerpo y de su sangre, pues no tiene vida eterna y Él no lo puede resucitar. Es como un alimento que va nutriendo todo nuestro ser, toda nuestra persona y como que la va preparando para el momento de la resurrección. Y el que no la tiene, pues no está preparado y pues a la hora de la resurrección, pues el cuerpo no se va a levantar para la vida eterna, sino para la perdición eterna. Como se empezaron a ir porque no entendían, como quizás hoy puede estar sucediendo o como le sucede a nuestros hermanos separados, pues entonces Jesús quiere pues reafirmar esto en ellos. Dice un poquito más adelante ahí en tu Biblia, verso 67, Jesús les pregunta: ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren abandonarme? Y Pedro responde. Simón le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. O sea,
¿Qué está diciendo realmente San Pedro? San Pedro le está diciendo a Jesús: Señor, la verdad, esto que acabas de decir, a nosotros también nos suena una verdadera locura. No lo entendemos, no lo comprendemos. No sabemos cómo puede ser posible que vayamos a comer de tu carne y a beber de tu sangre. Eso no lo entendemos. Está velado a nosotros. Sin embargo, nosotros lo que creemos, nosotros lo que sabemos es que tú eres el Hijo de Dios. Lo que sabemos es que tú le dices a un muerto: levántate, y se para. Tú le dices a un paralítico: levántate, extiende tu brazo, y se cura. Tú le dices a un leproso: sana, y sana. Tú le dices a un ciego de nacimiento: ve, y el ciego recobra la vista. Nosotros pues sabemos, creemos, estamos seguros que tú eres Dios. ¿Cómo vamos a comer tu carne y a beber de tu sangre? Eso no lo sabemos. Pero nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos invita nuestro Señor a creer en la Eucaristía. Porque Jesús puede hacer eso y cualquier cosa. Él lo revelará, como lo leímos hace un momento, hasta la última cena. Imagínense, hermanos, en el momento en que Jesús está tomando un pedazo de pan y lo parte y le dicen: coman, porque esto es mi cuerpo. Y luego toma una copa con vino y les dice: y ahora beban, porque esto es mi sangre. La palabra de Dios, lo que dice se hace. Que haya luz, y la luz existió. Que haya animales, y los animales empezaron a existir. Que este pedazo de pan sea mi cuerpo, y ese pedazo de pan deja de ser un pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. O sea, Él es Dios. Él tiene el poder para transformar y hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Cuando de repente parte el pan y dice: ¡ay, caray! Ahora ya entendí por qué nos decía que teníamos que comer y que sí era posible que comiéramos su carne y que bebiéramos su sangre. Y mis amados hermanos, esto lo hemos venido haciendo en la iglesia durante todos los siglos. Es un poder que nos dio indignamente a nosotros los sacerdotes, porque Él así lo quiso. Él quiso que nosotros pudiéramos prolongar esto, que es un milagro, porque si no, ¿cómo tú y yo, 2000 años después de Jesús, podríamos seguir comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre del Señor? Si esto nada más lo hubiera hecho Jesús y dijo: bueno, pues ustedes está bien, cómanlo, y ustedes van a tener vida y a ustedes los voy a resucitar, pero al resto no. Sabemos que esta palabra de Dios que llega a nosotros es para siempre, hasta que llegue la consumación de los tiempos. Fíjate lo que nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, donde se nos narra también este tema de la institución eucarística. Los versículos leo para ti, ojalá y tengas tu Biblia ahí junto a ti, los versículos 19 y el 20. Dice: después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por todos ustedes. Háganlo. Háganlo ahora ustedes. Háganlo. Y el texto en griego, donde nos habla de la memoria, no utiliza la palabra recordar. No vamos a recordar. Para ellos la Pascua es un memorial. Es decir, vuelven a vivir en ese momento la salida de Egipto. Nosotros en la misa, en la Eucaristía, en el momento de la consagración, estamos todos los discípulos y el sacerdote en ese momento actúa, como se acostumbra decir en latín, actúa en persona Christi.
Es decir, es realmente Cristo. Por eso el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Cristo. No dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. El sacerdote en ese momento asume plenamente la persona de Jesús por el sacramento de la ordenación, de la cual hablaremos más adelante, y es capaz de transformar ese pequeño pan en el cuerpo de Cristo para que tú y yo lo podamos recibir. Porque sin este pan, sin este alimento, sin el cuerpo y la sangre de Jesús, como hemos leído, pues no podremos tener vida. En el verso 53, que no podemos desconectar del 54, decimos que en el 53 todavía usa la palabra fagen en el Evangelio de San Juan. Si gusta regresar nuevamente a este texto, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 53, fíjate cómo es tremendamente contundente el Señor. Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y cuando dice Jesús, yo se los aseguro, está siendo enfático. Está queriendo determinar que es algo sin lo cual no podemos tener vida en nosotros. Yo les aseguro. Y si Jesús, el Hijo de Dios, te asegura que si tú no comes de su carne y bebes de su sangre no tienes vida, pues es que eso así es, ¿verdad? Por eso la primera comunidad así lo entendió y así lo vivía. Encontraríamos muchos textos, Hechos 2:42, Hechos 27 y otros más, en donde podemos ver cómo la comunidad se reunía cada semana para celebrar la Eucaristía, para comer y para beber de la sangre y del cuerpo del Señor, que como leíamos hace un momento en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, a partir del verso 23, ¿verdad? Pues nos damos cuenta de que había pues un gran desorden en aquella comunidad. Y entonces había gente que llegaba y comía antes y otros no les daban a los demás y unos traían cosas muy ricas y los otros frijolitos. Y ya aquello ya se había convertido en otra cosa, se había perdido completamente el elemento de la cena eucarística, que la iglesia con el paso del tiempo fue purificando. Al principio se reunían a cenar, como lo hizo Jesús con sus apóstoles, y al final de la cena, entonces se fraccionaba el pan y se distribuía y se comía el cuerpo y la sangre del Señor. Pero esto ya había degenerado, se había convertido en un desorden. Había gente que se embriagaba antes porque traían su vino y traían su comida y al final, cuando ya llegaban a la parte eucarística, aquello ya era verdaderamente un desorden. Los que eran más pobres eran despreciados. En fin, había un gran desorden en la cena eucarística. Y por eso San Pablo escribe este hermosísimo texto que yo te invito a que vuelvas a leer y lo medites, lo reflexiones, porque pues a veces nos pasa lo mismo en nuestras Eucaristías, ¿verdad? La gente está pendiente de todo, que si de la moda, que si esto, que si el niño, que si no, platicando con la esposa, con el amigo, ahorita de aquí salimos y nos vamos al cine y nos vamos aquí y nos vamos allá. Llegamos a la fila para comulgar y ni cuenta nos damos de lo que estamos haciendo. Después entonces, mis amados hermanos, muy importante que nosotros consideremos esta instrucción de Jesús. Yo estaré con ustedes. Y se ha quedado con nosotros en la Sagrada Eucaristía. No desaproveches este don maravilloso, este pan que da la vida, esto que nos hace entrar en la dimensión de Dios, que nos vuelve a poner en contacto con el Jesús que caminaba entre nosotros hace muchos años. Su presencia es real. Acércate al Santísimo Sacramento. Asiste en tu parroquia a las horas santas. Procura visitarlo con frecuencia en la capilla del Santísimo Sacramento. Estoy seguro que encontrarás paz y mucho consuelo. Y sobre todo, alimentándote de su cuerpo y de su sangre, habrá vida en ti. Tendrás fuerza para resistir al pecado. Tu vida crecerá y se desarrollará como quien se alimenta continuamente del pan ordinario. Quien no se alimenta de este pan siempre está anémico, no tiene fuerzas y al final termina
con la muerte. Aliméntate pues tú de este pan que da la vida y disfruta de esta presencia maravillosa de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Que el Señor te bendiga, que esta semana pueda ser una semana de gran bendición para ti, que aproveches de participar del sacramento de la reconciliación y que puedas acercarte este domingo con mucho gozo y con mucha alegría a recibir a Jesús, presencia real de Dios en medio de nosotros. Que el Señor te bendiga y la Virgen siempre te acompañe. Gracias por continuar con nosotros. En la siguiente sesión descubrirás que Jesús quiere seguir haciéndose presente en tu vida, pero ahora te mostrará cómo encontrarlo mediante su palabra y así encontrar el camino que conduce al Padre. Hasta entonces.